Seguir, una vez renovada la mesa, ahora tiene la palabra Ricardo. Bueno, ya, por ahí. Sí, bueno, agradecer hacer el Camino de Santiago una y otra vez. Sin aprender, ¿no? No solamente hay que aprender en Salamanca, como dice el aforismo, ¿no? Sino también en Santiago. Y agradecer esta oportunidad de exponer algo así como las líneas de una divulgación intelectual casi colectiva, digamos yo, o de las miserias intelectuales de transformadistas, ¿no? E incluso, si me permitís, entrar en un terreno psicoanalítico para descubrir quién es el padre o cuántos padres hay y a qué padre se ha matado o no se ha matado, ¿no? Esto me sirve de referencia, interpretarlo bien, para recordar el fallecimiento reciente de José Fontana, que creo que tuvo un influjo importante en la historia real. Creo que ha salido en la exposición anterior y mi opinión, como he dejado reflejado en el artículo de Historia Agraria último, es que desapareció demasiado pronto como referencia en la historia agraria. Pero en fin, eso es un reconocimiento que hago público de afinidades selectivas que no tienen por qué ser evidentemente compartidas necesariamente. Bien, dicho esto, mi texto empieza con una referencia elemental a Bourdieu, porque claro, cuando preguntan de dónde proceden o cómo te sitúas con los años 75, bueno, pues te sitúas en un campo determinado, con unas relaciones, vamos a decirlo así, sociales, y donde tú tienes una capacidad de acción y influencia social. Eso ocurre cuando uno se plantea las influencias que vienen de la universidad. Existe un campo, y en aquellos años existía este que hemos desgranado y que tenía unas fuerzas económicas y sociales complejas, ¿no? Dicho esto, sí diría que somos herederos de una tradición intelectual muy potente. Es lo que yo expongo en el primer apartado. Voy a hablar de 5 puntos. La tradición intelectual, la desconfianza hacia las teorías de la racionalidad, cómo hay que invertir la pregunta del presente al pasado, la doble vía del capitalismo agrario y la difícil pregunta. Es ordenar el debate, pero con 5 apartados. Y decía que esa tradición intelectual es muy potente porque ha influido en una secuencia de pensadores y de historiadores que han marcado no solamente la historia agraria, sino el pensamiento económico y la historia económica, que nace con la ciencia política y que llega entre comillas en el siglo XVII con Harrington, con esa frase que ya dije en 2012 que me parece clave, ¿no? El poder sigue a la propiedad. Esa clave resume mucha parte, con su simplicidad, de toda la influencia que justifica el estudio de la propiedad, ¿no? Ese estudio de la guerra civil inglesa del siglo XVII continúa luego con la escuela escocesa, y aquellas los 4 estadios, y con Adam Smith, y con la versión que después Marx hace de los economistas clásicos. Todo lo que es la crítica a la renta de la tierra como algo parasitario que no entra dentro de lo que es una verdadera intervención en los costes de producción, ha tenido una influencia tremenda, y esta lectura luego llegará a Henry George, de Henry George a Carrión y a todos los reformadores que inspiraron una gran parte del pensamiento social, ¿no? Yo creo que hay una frase de Towning, que creo que es el personaje, el historiador más influyente durante un tiempo, que explica bien lo que digo. No fue la guerra civil, en la página 2, no fue la guerra civil la que destruyó el antiguo régimen, sino que la disolución de los fundamentos sociales del antiguo régimen provocó la guerra civil. Es una interpretación claramente marxista, ¿no? En este sentido, cambia la sociedad y
cambia la propiedad y cambia el otro, ¿no? Entonces, esto tiene una potencia intelectual fuerte que ha marcado pues, generaciones de historiadores. Yo en el texto hago una reivindicación, entiéndase bien, del materialismo histórico, no en abstracto y no en un añorado materialismo histórico, sino enriquecido por lo que podría llamarse el marxismo británico de P. Thompson y de esa línea de interpretativa que a mí me parece que sigue siendo decisiva, sobre todo como un antídoto para no estudiar la propiedad como una cosa. Hay una autora que cito en Anne Davis, que precisamente el libro trata de criticar esa idea de la cosificación de la propiedad y lo une también con las ideas de Polanyi del mercado autorregulado, que pueden ser importantes, no pueden ser creativas. Un segundo aspecto, yo creo que entonces era influyente, y yo creo que es bueno que lo siga siendo hoy, la desconfianza hacia las teorías de la racionalidad, que se han puesto, dijéramos, en duda pues, con la caída de Lehman Brothers, ¿no? Esa idea de querer de hacerlo todo desde un punto de vista micro del individuo capaz de decidir y de escoger, pues tiene sus grandes limitaciones, ¿no? Yo creo que la tradición intelectual de la que partimos nosotros, y que yo no renuncio, es la de creer en que las variables políticas pueden condicionar el comportamiento de los mercados, ¿no? Entonces, un caso claro que acabo de trabajar, yo había conocido el latifundio salmantino, me he pasado al latifundio de la campiña bélica, pero hay que dar claro que la variable política institucional influye de forma decisiva para cambiar el mercado de trabajo en una dirección determinada. Eso se ve claramente en la Segunda República, cuando coinciden las dos mejores cosechas del siglo, que son 1932 y 1934. Es el momento en el que realmente los jornaleros